¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy es viernes 27 de octubre del 2023. Vamos a dar la vuelta y accederemos al interior, así que vente conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vale, que no me enteré yo. Bueno, como siempre empezamos por la esquina de la Torre B. Hoy parece que ya siendo viernes tenemos más turistas, más gente en el mejor estadio del mundo para visitarlo, al menos para verlo desde fuera. Estoy viendo aquí a la derecha que tenemos dos plataformas a 4 pedazos de cracks, que es posible que sigan colocando lamas para cerrar esa parte de la fachada que conecta el fondo sur con la esquina de la Torre B. Vamos a cruzar, dale a like y suscríbete. Aquí podemos ver cómo, bueno, al final no van a colocar las lamas, Es posible que esas lamas que han colocado sean de prueba. Están enganchando la lama con las cintas y es posible que vayan a bajar las lamas que han colocado. Hoy tenemos un camión en la esquina de la Torre B, ahí lo tenemos, así que pues prácticamente no me voy a levantar, no me voy a preocupar de subirme a la valla que tenemos justo aquí. ¿Qué me miras, Rodolfito? ¿Qué miras? No me mires con esos ojitos, tío. Ya veremos, te dije que me lo llevo a pensar. Seguimos. Dejamos atrás la esquina de la Torre B y vamos hacia el lateral oeste y Castellana. Bueno, pues bienvenidos al Montículo de Bélgica. Estoy viendo que ahora mismo tenemos, bueno, lo estaba viendo, lo quería comentar ahora, justo detrás, a ver, ahí, justo detrás de estas casetas, ahí, en el sitio que no se ve, hay un camión grúa que está quitando, está desplazando y está transportando estas casetas, estos vestuarios a la parte central de Castellana. Ahí lo podemos ver, ahí los están acopiando en esta zona del Santiago Bernabéu, así que vamos a ir para allá porque básicamente no tenemos novedades en esta zona. Aquí podemos ver cómo han acordonado toda esta zona, han colocado estas vallas para que nadie pase para allá y precisamente ahora vemos cómo vuela, cómo se suspende una de las nuevas casetas. Dentro de poquito veremos toda esta zona completamente despejada, Me da una pena increíble. Me da una pena increíble ya que se lleven también las casetas de los trabajadores. Madre mía, mira. Ahí podemos ver cómo se llevan esa caseta y lo dejan acopiado a la parte de Castellana, esa zona donde luego pues vendrá el tráiler, el transporte, y se lo llevará a su delegación. Y hoy estoy viendo la parte norte de Castellana, que no tenemos grandes novedades. Ayer sí vimos cómo trabajaban en esta zona colocando las nuevas lamas, ahí están, y ahora de momento no hay nadie trabajando en la zona. Y es posible que se están acordonando esta zona también. Ahí podemos ver la empresa Acciona, que es la que está trabajando en el interior de la Viga Museo, y estas casetas son de Acciona, pues es posible que estas casetas se las lleven para esta ubicación. Seguimos avanzando, dejando atrás el lateral oeste y Castellana. Subimos un poquito la mirada en la zona de las vísceras, donde podemos divisar, aparte de que el sol está escondido por estas nubes que están bastante cargadas, la verdad. Ahí podemos ver la zona de las vísceras donde faltan por colocar esas lamas en los diferentes huecos. Así que vámonos al fondo norte. Seguimos avanzando, en este caso estamos en Rafael Salgado y fondo norte. Ahí tenemos las puertas de accesos, ahí vemos esas lamas que van quedando. En este caso quedan 4 nada más, cristales para los interiores y casetas para los trabajos que se están realizando en toda esta zona. Una nueva grúa del elenco de Aguilar se aproxima, se acerca al fondo norte para trabajar, imagino que con esas lamas que quedan y que acabamos de observar. Seguimos avanzando hacia el lateral este. Avanzamos, bienvenidos al lateral este y Padre Damián. Poco que decir, poco que comentar en las estructuras que tenemos en el lado norte de Padre Damián. No tenemos prácticamente novedades. Vimos cómo colocaban en la parte intermedia, en la parte central, esas bandejas para el cableado que tienen que tener las nuevas pantallas LED de las estructuras de accesos, y ahí podemos ver cómo van colocando
O han estado colocando también esas lamas en la parte inferior, en la parte más baja de la tripota, del nuevo edificio, de la zona curva del lateral este. A falta de cerrar uno de los huecos de la parte inferior de la fachada y quitar los adhesivos protectores, nos podemos hacer una idea de cómo va quedando o cómo va a quedar toda esta parte del lateral este. Ahí vemos también al fondo cómo siguen colocando más estructuras para las puertas de accesos, en este caso en la puerta 60, en la puerta 56, todas esas puertas más cercanas a la torre A. Vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Oye, qué bonito, qué bonito está quedando todos esos bancos de granito que están colocando en la zona de la Plaza de Sagrados Corazones. Yo me quiero sentar ya en uno de esos. Está quedando muy mono. Ahí seguimos viendo aquí a la derecha todo este material que han traído para seguir trabajando en la zona. Al igual que también podemos ver cómo siguen con el Tetris en esta zona de la Plaza de Sagrados Corazones. Qué trabajo más meticuloso, colocar uno por uno. Mira, 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 mira. Y tiene que cuadrar todo, claro. Aunque bueno, imagino que todas son de igual dimensiones. Tenemos toda la Plaza de Sagrados Corazones on fire, on fire. Allá al fondo parece que siguen colocando más suelo. Ahí podemos ver la excavadora con el útil al extremo del brazo. Así que síntoma clarísimo de que siguen colocando más baldosas, más losas de granito, y esas losas de granito que ya vimos cómo colocaban también en toda esta zona y que no han vuelto a colocar más. Mira, desde aquí ya se ven lo que dijimos ayer, esas nuevas lamas que ya están colocando para cubrir los anillos de la torre A. Así que nos vamos hacia el fondo sur. Ya dejando atrás la zona del lateral este y la Plaza de Sagrados Corazones, llegamos a ver también esas nuevas lamas que han colocado en este hueco que tienen que seguir cerrando de la piel envolvente en la fachada sur, donde podemos observar en el día de hoy que están retirando esos adhesivos protectores, al menos de las lamas que tenemos colocadas a la izquierda. Ahí lo podemos ver. Y aquí a la derecha, para no faltar a la cita, tenemos lo que vimos ayer. Ya por fin esas nuevas lamas. Hoy es 27, pues ayer 26 de octubre empezaron a colocar esas lamas para cerrar los anillos de la torre A. Por fin, por fin. Así que iremos viendo todos estos trabajos durante estos días. Pues efectivamente están retirando las lamas que han colocado y que conectan la fachada sur con la esquina de la torre B. Al principio del vídeo teníamos 3 lamas y ahora mismo tenemos solamente 2. Así que están retirando esas lamas, que es posible que sean lamas de prueba. Continúan los trabajos, en este caso en los banners de las puertas de accesos que tenemos en el fondo sur, en la parte más cercana a la torre B. Y las demás zonas, pues de momento no tenemos grandes novedades, así que vamos para el interior. ¿Quién tiene ganas de que empiecen a poner imágenes en el videomarcador que tenemos en pantalla? Bueno, llevo aquí unos minutitos, no tiene pinta que estén haciendo pruebas. De todas formas, vamos a acceder para ver todas las novedades del interior. Aquí podemos ver cómo siguen trabajando en las estructuras que conectan la esquina de la torre B con la zona de Castellana. Ahí al fondo también seguimos viendo todos esos trabajos de las casetas que se están llevando. Ahora vamos a ver dónde las están afilando. Esas son las casetas que están llevándose, y aquí a la derecha tenemos las casetas que van acopiando. Ahí las podemos ver. Imagino que en estos días se irán acercando los transportes de la empresa para llevárselo a la delegación correspondiente. Y ya para el 5 de noviembre tendremos toda la parte de Castellana completamente despejada. Toda esta zona también de accesos no hay novedades, así que nos vamos para arriba. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos
al interior del Santiago Bernabéu, hoy viernes 27 de octubre del 2023. Vamos a ver qué novedades tenemos en el interior del mejor estadio del mundo. Vente conmigo. Estoy viendo en este túnel de evacuación que tenemos en la esquina del fondo sur con el lateral este. Está intentando acceder ese carrito, ese transporte que tienen los de Daktronics para poder desplazar y transportar, en este caso, los paños de pantallas. Lleva ahí unos minutos. Es que también he visto caer los cables de izado justo encima de la grada abatible. Ahora mismo no están porque los han subido. Creo que están manipulando los polipastos. Vamos a subir un segundo la mirada. Creo que están desplazando los polipastos y es por eso que estén probando pues con los cables de izados. Así que voy a estar atento. Mira, ya está entrando. A ver si lleva alguna pantalla. No, no lleva ninguna pantalla. Digo, a lo mejor vuelven a reanudar la marcha, en este caso en las pantallas que vemos desde esta ubicación, pero no lleva ninguna pantalla. Así que habrá que seguir esperando a ver si suben más pantallas. De todas formas, vamos a navegar por la banda del lateral este, a ver si tienen, perdón que me quedo sin voz, a ver si tienen alguna pantalla acopiada por aquí por la zona para seguir con las pantallas internas, pero tampoco veo más pantallas. En la zona de la grada abatible tampoco veo pantallas. Vamos a seguir navegando por la banda del lateral este. Pues yo creo que han terminado con la pantalla central. Ya sabéis que en los laterales vamos a tener 3 pantallas en cada lateral. Así que yo creo que la pantalla central, que vimos cómo subían pantallas justamente en esta parte, pues es posible que hayan terminado ya de configurarla al 100%. Bueno, vamos a empezar por el lado sur, por el fondo sur. Ahí tenemos los nuevos asientos. De momento no han quitado los plásticos protectores a estos que acaban de incorporar. Ahí tenemos también los nuevos en la zona de tribuna. Hemos visto estos días cómo instalaban esas guías para la colocación de esas mamparas, que por ejemplo en ese vomitorio ya han colocado a falta de rematar las esquinas. Y ahora tenemos el ejemplo en el día de hoy en este vomitorio. Ahí podemos ver, ayer no estaban colocando mamparas en esta zona, es más, no teníamos ninguna colocada. Y ya hoy podemos decir que han colocado prácticamente todos los sectores, a falta de terminar también con las esquinas. Así que todas estas actuaciones que estamos viendo para el día del Rayo Vallecano las tendremos totalmente realizadas. Ahí tenemos el primer anfiteatro y segundo anfiteatro del fondo sur. Vamos a acercar la mirada, ahora veremos los nuevos palcos y esos nuevos asientos de el lateral este. Ahí tenemos también ese sector que vemos todavía que no han completado con los nuevos asientos. Ya llevan bastantes días con todas esas filas sin colocar esos asientos azul navy o azul marino. Al igual que también vemos en este sector central que no han retirado los plásticos protectores. Así que bueno, eso se quita fácilmente y sin prisa. Ahí tenemos también esos sectores de la zona del segundo anfiteatro más cercano al lateral oeste. Aquí a la derecha seguimos viendo también huecos, esas filas donde no han colocado aún esos nuevos asientos. Y también tenemos aquí a la derecha, que ahora os lo enseño, este sector central del segundo anfiteatro donde vimos cómo retiraban esos antiguos asientos del Classic Bernabéu, y de momento no han empezado a trabajar, como si hemos visto en esa terraza que tenemos ahí al fondo, eliminando las antiguas estructuras y dando lugar a esas nuevas guías para las nuevas mamparas, y también las que tenemos justamente en el lado opuesto, donde entramos justamente a la vista panorámica del Tour Bernabéu. Seguimos subiendo la mirada y tenemos el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí podemos observar cómo aún no han intercambiado esos antiguos asientos por los nuevos. Hasta incluso tampoco vemos que han tratado la zona de los pasillos, esos pasillos naranjas que tienen que ir eliminando, tienen que ir cambiando de color a ese color gris que ya vemos cómo predomina en la mayoría del bowl del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver también los trabajos
en este caso en los interiores, entre palcos y palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Vamos a subir un poquito la mirada porque tenemos esas novedades en la parte más superior del cuarto anfiteatro, con esos paneles metálicos que van colocando para el cierre de la grada en su parte más superior. Ahí podemos ver como ya queda muy poquito para no ver el exterior desde el interior, desde esta ubicación. Voy a limpiar un poco la lente. Nada, igual, debe ser el dispositivo, que ya es antiguo. Ahí tenemos la zona del cuarto anfiteatro, con esos paneles metálicos que han ido colocando y que van a ir cerrando toda esa estructura que han ido también trabajando en ella durante estas últimas semanas. En la parte del cuarto anfiteatro, el fondo sur, fondo norte, el lateral este y también la zona del lateral oeste. Ahí tenemos esa zona del interior del Santiago Bernabéu. Vamos a pasar a ver las ampliaciones. Ya vimos ayer cómo empezaban a retirar los andamios, esas plataformas que han ayudado a la colocación de ese recubrimiento final del tercer anfiteatro, que la verdad es que queda muy bonito, ahí cubriendo el esqueleto de ese tercer anfiteatro, esa ampliación del tercer anfiteatro en el lado sur. Y también vamos a ir viendo estos días cómo retiran los andamios en toda esta zona, porque creo que han terminado también con todos esos paneles que recubren toda esa parte del cuarto anfiteatro. Bueno, ahí siguen trabajando, así que vamos a tener que seguir esperando un poquito más. Eso antes del partido contra el Rayo Vallecano lo tenemos completamente listo. Dejamos el modo gran angular. Te recuerdo que puedes dejar el like y suscribirte para no perderte nada de lo que va sucediendo en el estadio Santiago Bernabéu. Ahí seguimos viendo el transporte de Daktronics. Vamos a ver ahora, mira, están mirando hacia arriba, es posible que estén preparando lo que vienen siendo los cables de izado. Ahí encima tenemos a un pedazo de crack. Lo que no sé si van a seguir colocando pantallas en la zona interna o en la zona externa, así que voy a ver si lo pillo. Y mientras grabamos estas novedades podemos ver cómo siguen subiendo pantallas, en este caso en la parte sur de la estructura del lateral este. A ver si tenemos un poquito de suerte. Si miramos un poquito hacia arriba podemos ver las cerchas del lado norte, cómo siguen abriéndose y cerrándose. En estos momentos están paradas. Ayer vimos y captamos el momento en el que volvían a su parking justo debajo de la cubierta norte. Hoy siguen realizando pruebas en la cubierta. Ya es que nos parece normal, Al principio estábamos deseando ver estas pruebas de la cubierta retráctil y ya pues nos parece normal. Siguen trabajando también en la estructura del lateral este. Ahí podemos ver las líneas de vida. También podemos ver ese suelo que tienen que seguir pintando para las futuras pasarelas de mantenimiento, el posible mantenimiento que se vaya a realizar en un futuro cuando estén todas las pantallas ya totalmente colocadas. Lo que sí veo es que están realizando pruebas en la iluminación del interior. También es verdad que tenemos el cielo un poco encapotado, por lo tanto no se ve muy bien en el interior, pero imagino que son pruebas de iluminación. Nos vamos al lateral este, ahí podemos ver estos sectores que hace poco recibían estos nuevos asientos. Tuvieron la obligación de parar momentáneamente por seguridad, por esos trabajos que se están produciendo en la parte superior, justamente en la estructura del videomarcador del lateral este. Es por eso que llevamos unos días sin ver movimiento en toda esa zona. Ahí tenemos también la zona de los banquillos, totalmente protegida y tapada. Los nuevos asientos VIP también entre los banquillos y el palco presidencial. Ahí tenemos las diferentes filas del palco de honor, donde siguen trabajando en la zona del techo. Obviamente no lo vemos desde aquí. Quitamos un poco el zoom, seguimos en este caso hacia la parte sur. Esos nuevos asientos que también han ido colocando en estos sectores de la grada baja y grada alta. Ahí podemos ver la grada abatible. Este pedazo de crack está esperando información de la parte superior. Estoy fijándome a ver si bajan los cables de izado, pero de momento nada. A lo mejor simplemente van a subir material.
estoy confundido. Bueno, ahí podemos ver la grada abatible. En los lados tenemos esa red anticaída. Es posible que veamos dentro de poco actuaciones en esta zona, más que nada porque tienen que colocar los nuevos asientos. Ahí lo podemos ver. También estos sectores más cercanos al fondo sur. Vimos cómo colocaban los asientos, pero de momento no han quitado ese plástico protector. Las palomas que siguen estando presentes, y eso que no están las bandejas, no está el césped. Y ayer vimos en la línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro estos nuevos asientos ya en la zona de las terrazas, esas terrazas que conectan con los nuevos habitáculos, esos palcos VIP que tenemos ya en esta zona del lateral este, donde he de decir, ahora fijándome bien, que han colocado todos los asientos. No sé si están anclados o están superpuestos, pero tenemos todos los nuevos asientos ya en la zona de las terrazas. Las mamparas también, ahí podemos ver al fondo las X. Así que tiene pinta que es posible que veamos ya habilitadas estas zonas para el partido contra el Rayo Vallecano. Veremos a ver cómo avanza esta semana, aunque es verdad que al fondo podemos ver que tienen que seguir tratando esos paneles de pladur, pero a ver si con un poquito de suerte vemos para el día del Rayo Vallecano ya cómo habilitan todos estos nuevos palcos. Vamos a seguir viendo cositas, nos vamos a la zona entre el tercer y cuarto anfiteatro y también a ver esos paneles definitivos que están colocando en la parte más superior. ¿Os imagináis que de repente estamos grabando las novedades del interior de esta remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y encienden las pantallas plasmando a Eden Hazard haciendo una chilena en esas pantallas donde han estado realizando pruebas durante estos días? Buah, sería increíble, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Palomita? Bueno, venga, seguimos, seamos serios. Vamos a pasar a ver esa línea de palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro. Antes he dicho tercer y cuarto, pero no, es segundo y tercer anfiteatro. Ahí podemos ver cómo han ido colocando estos días esos marcos para las puertas, esos marcos para las ventanas, y también veremos cómo colocan las mamparas para cerrar definitivamente todas esas nuevas estructuras, como vimos ayer a esa cuadrilla intentando transportar esa sección de mampara, y podemos ver cómo han ido cerrando esa estructura. A medida que pasen estos días veremos cómo van cerrando todas las contiguas. Desde la parte central hacia la parte sur los veo bastante avanzados, la verdad, pero sí, nada, aún falta mucho, Estas zonas de aquí aún falta mucho para que se puedan habilitar. No tiene pinta que para el 5 de noviembre estén listas, pero bueno. Ahora sí, subimos un poquito más. Nos vamos al cuarto anfiteatro. Empezamos por el lado sur para ver cómo van colocando esos paneles metálicos en la parte más superior para el cierre de la grada. Esa grada que conecta, que prácticamente toca con el Skywalk, ese paseo 360 grados que tendrá el nuevo Bernabéu, que mucha gente dice, buah, es que la fachada del Santiago Bernabéu, es que tú date cuenta que está puesta sobre el estadio antiguo. Estos antimadridistas, de verdad, solo se fijan en lo que quieren, porque tendremos paseo 360 grados, tendremos videomarcador 360 grados, tendremos césped retráctil, y a lo mejor hasta incluso, si tenemos un poquito de suerte, llegará Haaland, Erling Haaland. ¿Os lo imagináis? Inauguración del Santiago Bernabéu y el año que viene tenemos a Erling Haaland. Creo que es inviable porque lleva muy poquito tiempo en el Manchester City, pero ¿por qué no? Why not? Como dirían los ingleses. Ahí tenemos también las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. Hay algunos que les gustará la idea de Erling Haaland, de Kylian Mbappé. Hay gente que sigue aferrada ahí como un koala a Mbappé después de todo lo que nos ha hecho, pero yo prefiero a Haaland 1000 veces. Ahí tenemos las ampliaciones, lo que decía, poco a poco irán retirando, sobre todo en la parte del tercer anfiteatro, que vemos ya prácticamente terminada. Irán quitando esos andamios, esas plataformas, para ya darle su acabado final.
y esta zona del cuarto anfiteatro, que va un poquito más retrasada que la zona opuesta, en este caso la ampliación del cuarto anfiteatro en el lado sur del lateral este. Mira, justo ahora están bajando los cables de izado, hasta incluso a lo mejor son cables para subir material. Es lo que habíamos visto antes, bueno, lo que he visto antes, que es donde la grada abatible. No veo pantallas en la zona, así que vamos a ver qué es lo que van a subir. Además el transporte se va. A lo mejor van a subir material para la estructura y ya está. ¡Ey! Tengo noticias buenas. Muy, pero que muy buenas. El CTA manda a la nevera a de Burgos Bengoechea. Claramente, y como él dijo, pues con esto vemos que se ha equivocado, que se equivocó el partido del Real Madrid el otro día. Mira, ahí podemos ver dónde están trabajando. Vamos a ver qué van a coger. Vamos a aguantar aquí unos segundos. Espero que me perdonéis si estáis con el refresco, si estáis con el café, no sé. Pero vamos a aguantar aquí unos segundos. Nada, simplemente creo que van a subir material y ya está. Ese material que está encima de ese transporte eléctrico que utilizan ellos. Pero bueno, pues nada, de momento no van a seguir subiendo pantallas. Nada de nada. Ahora cuando lo suban veremos a ver. Nada, es material para la estructura y ya está. Venga, vámonos al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. En la parte superior seguimos viendo las cerchas estiradas, excepto la última, que la última pues está en el mismo lugar que hemos visto antes. Ahí tenemos la zona de tribuna, ya vimos cómo cambiaban de color y pintaban esos pasillos naranjas, que ya a día de hoy son grises, del color del nuevo Bernabéu, y a falta también de retirar esos antiguos asientos en la zona de tribuna. Ahí tenemos el primer anfiteatro. No hay novedades que podamos indicar y nombrar en el día de hoy. En la parte superior tenemos el segundo anfiteatro. Mira, están subiendo. Son como tablas, ¿no? Son tablas. Sí. Bueno, venga, seguimos. Segundo anfiteatro del fondo norte. Ya sabéis que en el lado opuesto, en el lado sur, sí han cambiado los asientos, han colocado los nuevos, pero de momento en el fondo norte aún no han empezado a realizar esas tareas. Lo que sí vemos ya son los nuevos pasillos, esos pasillos ya grises, que hemos visto estos últimos días cómo pintaban. Ahí tenemos el tercer y cuarto anfiteatro, siguen con los trabajos en la zona de la línea de palcos. Falta por colocar esta mitad de embellecedor a esta estructura que seguimos viendo. Me parece curioso, la verdad. Poco habitado veo yo esa línea de palcos, así que nos vamos directamente al cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que han empezado a colocar esos paneles metálicos hasta hace pocos días, intercambiando esas vallas blancas que vemos de obra por esas nuevas estructuras y también por esos nuevos paneles metálicos que ya van colocando, han empezado a colocar en esta parte más superior del cuarto anfiteatro del fondo sur, perdón, fondo norte. Lo he querido adornar tanto que al final he fallado en fondo. Y ahora vamos a pasar directamente a la esquina de la Torre D, esta esquina del fondo norte con el lateral este, donde ya sabéis que están colocando ese recubrimiento para cerrar esa estructura, este restaurante panorámico que tendremos en esta ubicación. Mirad cómo avanza, ¿eh? Parece que ha cogido ritmo de crucero, ¿eh? Hasta ayer creo que teníamos como 2 o 3 paneles colocados nada más. Y hoy ya prácticamente lo están terminando. Al igual que en esta zona de aquí, que no sabemos cómo va porque no tenemos visión directa. Sí es verdad que tenemos visión directa con la zona frontal, que como podemos observar aún no han colocado el recubrimiento final, pero no tenemos visión directa con el lateral. Y también estos nuevos paneles que han ido colocando estos días en la zona de la terraza. Liberamos el zoom, pasa un helicóptero por la zona
y dejamos el modo gran angular del fondo norte. Ya sabes, recuerda dejar el like y suscribirte, también activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Antes de salir del todo, quiero mostraros una cosa de la tienda del Real Madrid. Aquí mientras os dejo la parte del museo, que hace mucho tiempo que no saco, y la parte de la fachada oeste. Ahí vemos al fondo esos andamios para seguir con el intercambio, al menos con la ayuda del intercambio de esas lamas en la zona norte de esta fachada. Así que vamos a la tienda. Mirad, desde aquí se ve perfectamente cómo colocan esas mamparas que hemos visto desde la vista panorámica del Tour Bernabéu. Estas son las zonas donde han colocado hasta hace poquito ese material. Ahí tenemos la losa del terreno de juego sin las bandejas y con la tapa completamente cerrada. Y esto es lo que os quería enseñar. Aquí tenemos el Classic Bernabéu, las torres del Santiago Bernabéu, césped del Santiago Bernabéu, temporada 2021-2022, el de las remontadas. Aquí tenemos también justo el balón, no sé cuánto vale, pero bueno, no lo voy a preguntar tampoco. Y aquí tenemos lo que quería enseñaros, el césped conmemorativo que está vendiendo el Real Madrid en la tienda aquí del Santiago Bernabéu, que vale 45 euros. 45 euros y entra esto del césped. Serán como 3 centímetros más o menos, 3 centímetros, y tenemos aquí un montón de cajitas alrededor del estadio haciendo de fachada. Ahí lo podemos ver. En la tienda oficial del Real Madrid lo tenéis por si queréis comprarlo. Bueno, pues hasta aquí las novedades del interior y del exterior del día de hoy, viernes 27 de octubre del 2023. Dale al like y suscríbete, se me acaba de poner en rojo el semáforo, así que si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Nos vemos, chao.